Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en una nueva entrevista de esta guía de educación en valores de la iniciación deportiva de la Diputación de Almería. Y tenemos con todos nosotros a Alex Gómez, entrenador de baloncesto, máster en psicología del alto rendimiento y un entrenador que ha pasado por todas las categorías base, tanto masculino como femenino, y que actualmente milita en la Salle Melilla. Muy buenas tardes, Alex. Un placer. Nada, el placer es mío. Muy buenas tardes, Guille, y muchas gracias por este tipo de oportunidades que al principio siempre dan un poco como de respeto, de vértigo, pero ya cuando ya te decides hacerlas siempre es bueno. Pues a mí me gustaría, Alex, para comenzar a romper el hielo un poco y además de toda tu trayectoria, no solo en el baloncesto profesional, sino también en las etapas de iniciación, ¿cómo definirías la importancia de la educación en valores, por ejemplo, en el contexto de la iniciación deportiva? Bueno, es que yo creo que va de la mano, ¿no? El deporte y el tema de los valores va de la mano. No puede ir una cosa sin la otra. Yo creo que cuando algo flaquea, sobre todo en el tema del día a día, de los valores, ¿no? Que le inculca al niño pequeño, de cómo tú estás con ellos, yo creo que ahí es donde ya todo cojea, ¿no? Como eso lo tengas mal puesto, ¿no? Yo creo que es súper importante que cómo tú expongas, ¿no? Cómo ejemplarices en el día a día con esas personitas que están empezando, ¿no? En la iniciación deportiva, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para que se enganchen, para que vean el deporte como una forma de ver la vida, ¿no? Y que te ayuden en el día a día, ¿no? Para solventar tanto, bueno, pues problemas como también como alegrías, ¿no? Que también hay que saber cómo llevarlas. Fíjate, esta reflexión me gusta también mucho, Alex, porque también, además de que luego entraremos en el rol, ¿no? De los entrenadores, los técnicos deportivos, cuando has comentado el no solo afrontar situaciones tanto dentro del juego de la competición como fuera de la pista, ¿de qué manera crees que influye, ¿no? En el desarrollo emocional de los jugadores, ayudándole a mejorar tanto estos éxitos, fracasos, de manera respetuosa? ¿Cómo crees que los valores pueden contribuir a eso? Bueno, es que yo creo que no contribuyen, sino que es la base, creo yo, para poder, bueno, pues lidiar con la frustración, lidiar con la derrota, lidiar con una victoria, lidiar con un éxito, ¿no? Deportivo. Bueno, en cómo sabes que el deporte al final unos ganan, otros pierden, en cómo tienes que saber ganar y cómo tienes que saber perder. Yo creo que eso en la vida, bueno, ocurre en el día a día, ocurre en el día a día y el cómo sepa afrontarlo, cómo sepa llevarlo, ¿no? Desde una normalidad y desde una tranquilidad, sabiendo que, bueno, que esas emociones y ese tipo de sentimientos van ocurriendo, ¿no? Tanto, bueno, es que puede ocurrir en relaciones como profesionales como en relaciones sentimentales, familiares, ¿no? Cómo todo eso va en el día a día, está ligado, ¿no? Al vivir, yo creo que es fundamental, ¿no? Que los valores en el deporte, pues, te hagan formarte como una persona completa. Bueno, aquí fíjate, otra de las reflexiones que salía, ¿no? Con otras entrevistas profesionales era un poco eso, ¿no? La formación integral de un menor como el deporte puede ser ese vehículo formativo, en valores que le sirvan tanto para su presente como para su futuro fuera del deporte. Y hablamos mucho de los roles, ¿no? Y es verdad que aquí los entrenadores, los técnicos deportivos, sois espejos y modelos a seguir también para los chicos y para las chicas. ¿Y qué rol crees que desempeña el entrenador especialmente en las etapas de formación? A ver, yo creo que representan un rol fundamental en la etapa de formación, primero en que el jugador que llega o la jugadora que llegue se divierta, ¿no? Disfrute del deporte, ¿no? Disfrute de una actividad, en mi caso es colectiva, ¿no? No es individual. Que envidio mucho a los entrenadores de modalidades individuales, ¿no? Porque es verdad que creo que puede costar incluso más, ¿no? El hacer que una persona, ¿no? Disfrute de ese deporte, ¿no? Pero es cierto que en mi caso, no en el baloncesto, lo primero es que se enganche. Yo, cuando he sido director deportivo, director técnico de clubes, ¿no? En algún club he estado en tema de minibásquet, ¿no? Lidiando con toda esa formación desde pequeño. Creo que lo primero es que el jugador quiera, ¿no? Quiera ir, ¿no? Y que le pida a su padre y a su madre, ¿no? El volver puntual, ¿por qué? Porque se está divirtiendo. Yo creo que lo principal que tenemos que inculcar es que el deporte, en mi caso el baloncesto, es un juego, ¿no? Entonces, como juego, lo fundamental es que te diviertas y luego en esa diversión hay muchas otras cosas, ¿no? Que es la resiliencia, el sufrir, ¿no? El aprender y oye, no me sale y cómo tengo, ¿no? Que hacerlo, ¿no? El no sé hacerlo, ¿no? Yo siempre le digo, ¿no? A los jugadores pequeñitos cuando dicen, es que no sé hacerlo, digo, todavía, ¿no? Tranquilo, ¿no? Que estas cosas van a ir ocurriendo, ¿no? Poco a poco. Pero sí es cierto que para mí lo principal es que disfruten y que se diviertan. Es que no concibo
mi deporte, que es el baloncesto, como un juego, ¿no? No lo concibo de otra forma, que es que hay que jugar, ¿no? Y cuando tú eres pequeño y quieres jugar con amigos y quieres jugar con un equipo, lo primero es que tienes que disfrutar. No puede ser que sea un sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí el entrenador es el espejo, ¿no? Si el otro día hablando con entrenadores, yo digo, es que si eres un entrenador triste, tu equipo va a ser triste. Es que al final, es que él es el espejo, ¿no? Y van a imitar todo lo que tú hagas, ¿no? Joder, bueno, que le inculque esa pasión, ¿no? Desde pequeñito. Sí, o sea, el concepto de predicar con el ejemplo aquí es fundamental, ¿no? Aquí es clave, e incluso no solo es del rol de los técnicos deportivos, también se habla mucho de las familias, de todos los que envolvemos la práctica del menor. Pero a mí me llama mucho la atención, Alex, por ejemplo, actualmente militando en el deporte, en el baloncesto profesional, ¿crees que con tus deportistas, esas deportistas que van adquiriendo esos valores a través de las distintas etapas formativas, ¿crees que eso se nota y se ve reflejado en el alto rendimiento? ¿Crees que hay alguna relación entre esos deportistas que van adquiriendo ciertos valores a la hora de afrontar situaciones en la alta competición? Sí, se nota mucho tu educación deportiva desde iniciación a cuando eres profesional, ¿no? Qué virtudes y qué carencias tienes, ¿no? Y se nota muchísimo en cómo son capaces de solventar ciertos problemas, tanto individuales como colectivos, ¿no? Y ahí es cuando es verdad que a la construcción de un equipo, pues uno intenta pues, tener entrevistas individuales y, bueno, ir sacando un poquito, ¿no? Para ver cómo son, ¿no? Y para ver cómo cómo pueden actuar en ciertos momentos en el que las cosas no vayan bien. Pero es verdad que hasta que el momento no llegue, no lo sabes del todo, ¿no? Pero es cierto que se nota mucho en los procesos que han pasado, ¿no? Los procesos formativos que han pasado, que diferentes ligas han vivido, ¿no? Si han llegado directamente a profesional o han pasado por un proceso más formativo, ¿no? De ligas menores hasta una liga profesional, ¿no? Bueno, todo eso se va notando. Es verdad que se va notando y es cierto que, pero bueno, se va notando y es cierto que aunque no lo tengan adquirido, nunca es tarde. Yo siempre pienso que el jugador que tenga 30 años, ¿no? Que jugadores que tengo de 30 años o jugadores que tengo de 18, nunca es tarde, ¿no? Para tú como entrenador cambiarles, ¿no? En ciertas cosas para que, bueno, para que lo metan en su experiencia en la mochila y para que sean mejores, ¿no? En el futuro. Ahí es como el famoso dicho, ¿no? De que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Totalmente. Pero claro, a mí es cierto que incluso esos deportistas, ¿no? Que en las distintas categorías base van adquiriendo esos valores o el tema de tolerar, el respeto, o por ejemplo el controlar el autocontrol, ¿no? Cuando el árbitro pita o no pita, o si el entrenador decide cambiarme o no cambiarme, o si tengo que estar esperando a que el compañero o la compañera juegue, Sí. o al entrar o no en una convocatoria, a veces si vamos construyendo en esas bases sólidas desde edades tempranas, quizás no solo para la vida, sino en el alto rendimiento, puede marcar un poco esa diferencia. Es que marca la diferencia en el que estás ahorrando tiempo, ¿eh? O sea, estás ahorrando tiempo para rendir y para competir, que al final es lo que a nosotros, por ejemplo, en mi caso se me exige, ¿no? Que es que en el sábado tengo un examen y tenemos que sacar la máxima nota posible, ¿no? Y ya no vale solo con hacerlo bien, ¿no? Sino que hay que hacerlo muy bien. Y si lo haces mal, no puedes hacerlo muy mal. Es que el alto rendimiento tiene ese punto de exigencia que es verdad que roza un poco, ¿no? A veces si es sano o no es sano, ¿no? Pero sí es cierto que si tú desde pequeño tienes ciertas cosas que hacen que el vestuario esté sano, al entrenador y al cuerpo técnico y al club le estás quitando un tiempo que es muy, muy importante para ti, ¿no? O sea, es muy importante no tener que educar en ciertas cositas para que ya el propio equipo fluya, ¿no? Pero ahora, es verdad que si ocurre, no estás exento de que tienes que educarlo, o sea, en el que no puedes tolerar, ¿no? Y no puedes pasar por alto ciertas cosas, como tú dices, ¿no? Hay actitudes ante un arbitraje, actitudes a un cambio que no lo veo, ¿no? Que sea para el jugador que sea óptimo en ese momento o simplemente que no sea justo, porque yo a las jugadoras en el primer día de entrenamiento, bueno, les pido siempre una cosa que es el respeto, lo tengo así como... Y lo segundo es que les digo que yo no soy justo, que yo como entrenador no soy justo, que soy honesto. Y yo desde mi honestidad siempre voy a hacer lo máximo posible para que el equipo gane, ¿no? Y para que el equipo rinda bajo mi honestidad, pero que no soy justo. Porque es verdad que cuando juegas con un equipo de 12 jugadoras, está claro que muchas veces no le doy, bueno, por cosas o por el día a día o por a la que más se lo merece, a lo mejor no le doy más oportunidades. Es que a veces ocurre, ¿no? Entonces a veces no soy justo, pero sí les digo que soy honesto y que
le voy a decir claramente por qué ocurren las cosas, ¿no? Y que no me voy a pillar los dedos. Yo voy a ir de cara y voy a decir por qué juegas, por qué no juegas, por qué ha ocurrido esto, qué tolero, qué no tolero, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, desde el primer día hay que asentar unas bases y unos cimientos muy fuertes, ¿no? Pero que si ya el jugador los tiene desde pequeñito, porque ha tenido buenos formadores, ¿no? Y ha tenido un entorno familiar, ¿no? Bueno, ya es una cosa que, bueno, que se nota, ¿no? Y que son ese tipo de jugadores que tú dices, ya los quiero, ¿no? Aquí al ladito, que de aquí no se muevan. Es que, claro, fíjate, Ale, escuchándote también incluso en las reflexiones anteriores, como bien dices, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Aunque sean jugadoras adultas y profesionales, pero es cierto que como entrenador a la hora de tomar decisiones tanto dentro del juego como fuera, aquellas deportistas que tengan ya bases muy interiorizadas de respeto, de autocontrol, de compañerismo, de trabajo en equipo, de solidaridad, ostras, no solo allanan el camino de un propio cuerpo técnico, de un propio club, sino que, ostras, cuando estos chicos o estas chicas también en etapas de iniciación deportiva son conscientes que incluso en el alto rendimiento esto no solo se valora, sino que es fundamental, ostras, esto también es importante que lo conozcan incluso de los cuerpos técnicos, ¿no? ¿Cómo puede condicionar vuestra toma de decisión? Decir, ostras, entre esta jugadora y esta, Claro. que sé que si regula sus emociones, no las regula o cómo trabaja en equipo o no, quizás lo que marca la diferencia para entra o no entra, ¿no? Totalmente, ¿no? Y en quién te anclas como entrenador, ¿no? Ante los problemas, ante las situaciones del día a día. Está claro que te vas a anclar siempre en tus personas de confianza y tus personas de confianza, yo tengo muy claro cuáles son los límites, ¿no? Que yo tengo con mis jugadoras profesionales, ¿no? Y cómo siempre nos vemos dentro del campo, ¿no? Cómo estamos, ¿no? Pero sí es cierto que en la resolución de problemas que hay día a día, ¿no? O sea, al final dentro de un entrenamiento hay problemas, ¿no? Pero y dentro de un partido, o sea, tú te anclas a tus jugadoras que tienen una base en la que te mimetizan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En de, oye, es que ella va de la mano conmigo, ¿no? Va a muerte conmigo en cuál es mi mensaje, en cómo estamos haciendo las cosas. Y es cierto que la construcción de un vestuario así es complicada, pero bueno, tiene su aquel, pero es lo más bonito, ¿no? El día a día, en cómo un vestuario se construye, en cómo un equipo, bueno, se va uniendo. No tienes por qué tener amigos dentro de un vestuario, pero sí tienes que tener compañerismo, tienes que tener respeto, tienes que, ¿no? Todo ese tipo de cosas que al final hacen que un equipo se vaya construyendo y vaya subiendo y que vayan valorando mucho más el día a día. Hay una frase que me encanta de un gran amigo mío que dice que se entrena mucho más que se juega. Es que se entrena mucho más que se juega. Es que el día a día es tan clave y al final el partido son 40 minutos. Son 40 minutos de ¿cuántas? De 8 sesiones diarias, 4 sesiones de entrenamiento, 3 sesiones de vídeo. O sea, las horas que pasas para 40 minutos, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Lo importante que es el día a día. Imagínate, pues incluso antes, como has estado mencionando esos valores, por ejemplo, en tus chicas, ¿qué valores principales para ti como entrenador destacarías también en el trabajo diario? En el trabajo diario, a ver, el respeto para mí es fundamental. O sea, yo hay una cosa que yo, o sea, el primer día de entrenamiento, siempre cuando la reúno, yo no tengo multa económica, no tengo ese tipo de cosas. Yo nunca pongo el club tiene su reglamento interno, pero yo no pongo eso de si llegas tarde, no sé cuánto. No, es que no se puede llegar tarde. O sea, hay cosas que tú como deportista profesional, es tu trabajo, y eso es el respeto. Para mí el respeto a nuestro trabajo, el respeto a uno mismo, el respetar el trabajo del compañero, ¿no? Está claro que no todos los días son buenos, pero yo no puedo jugar, yo no puedo faltar el respeto al trabajo del compañero que sí viene, ¿no? A hacer su trabajo de forma profesional, ¿no? Entonces ya de por sí tú ya tienes que empatizar con el de al lado, ¿vale? No estoy bien, pero es que tengo que hacerlo bien. O tengo que estar lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el de al lado pues, está trabajando, ¿no? También como yo, ¿no? Para mí el respeto es fundamental. Y ahí ya pues incluyen, ¿no? Todo el tema de que respetar el horario, respetar el trabajo que hace el preparador físico, el fisio, ¿no? El tiempo de cada uno, ¿no? Y a mí, el último que pongo siempre así como top, el tema de la pasión. A mí, muchos años hablaba yo de la motivación y ya cada vez creo menos en la motivación. Creo que la motivación va y viene, ¿no? Pero la pasión no. Y la pasión, hace no mucho, leí por ahí, ¿no? Que la pasión viene de la palabra sufrir en latín. Y dije, esto lo quiero, ¿no? Para mí la pasión es fundamental porque la pasión te hace que cuando las cosas vayan mal, estés, ¿no? Que el tema de la resiliencia lo incluyo en la pasión, ¿no? En que esto te apasione, no sea algo por hacer. Yo creo que somos unos afortunados, ¿no? Que muy pocas personas como jugadores profesionales llegan a eso, a la élite, y muy pocos entrenadores llegamos a vivir de esto, ¿no? Entonces yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro y por lo tanto es muy importante, ¿no? El día a día, el que te apasione esto, en que cuando las cosas no vayan bien, en que cuando estés sufriendo,
en que cuando las cosas en el partido no ocurran como tú crees que tienen que ocurrir, ¿no? Te ancles, ¿no? A ese tipo de, es que soy un afortunado, esto para mí es pasión, ¿no? Aquí tengo que estar. Entiendo, qué bueno, tío. Pues también me llama también mucho la atención, me gustaría conocer, Ale, dentro de tu metodología, también muy Sí. particular y que ya me han comentado también, que te gusta trabajar con tus deportistas también, como desde el inicio de temporada a través de reflexionar sobre distintas o películas o cortos o contenido multimedia, ¿no? Sí, bueno, desde hace ya, puedo decir, desde el año antes del COVID, puede ser del 2019, incluyo que, bueno, que toda la temporada es una película. Entonces incluyo una película, me paso muchas horas viendo cine en verano y tal, para ver cómo puedo incluir una historia, ¿no? Donde todo el equipo, bueno, pues se ancle a esa historia anual que va a ocurrir, ¿no? Y es verdad que bueno, que me ha funcionado muy bien, no estoy poniendo vídeos todo el rato, ni mucho menos, es más, lo hago cada mes y medio, ya tengo toda la historia montada para que ellas, ¿no? Vayan siguiendo un poco el proceso evolutivo del equipo. Y bueno, es cierto que, bueno, he pasado, yo no sé si, bueno, he pasado por el circo del Gran Showman, luego vivimos el Apolo 13, ¿no? De Tom Hanks, he pasado por Corazones de Acero de Brad Pitt, y en este año estamos dentro de un F-18, en la película de Top Gun, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que hace que, bueno, para el final tiene siempre una figura, el tema, pues ahora este año el avión, hemos pasado también ¿no? por una nave espacial, ¿no? En el trabajo de lo que va ocurriendo durante la película, ¿no? Que al final es lo que va ocurriendo en un equipo. Y al final, los finales, muchas de esas películas, no quiero hacer spoiler de nada, ¿no? No son el objetivo con el que se inició, pero sí hay cosas muy importantes que es el trabajo del día a día, cómo el equipo va evolucionando, y la evolución es que a lo mejor los objetivos van cambiando y tienes que ir lidiando con esos objetivos, en cómo el trabajo diario para llegar, ¿no? a ser, bueno, pues un piloto, ¿no? De un F-18, ¿no? Y vivir una misión bastante complicada. El trabajo es fundamental, ¿no? Y que como al final eso es lo que hemos hablado antes del partido, ¿no? Son 40 minutitos. El final de la película es muy poquito siempre, pero siempre el nudo, ¿no? El nudo es lo más importante de todo, y bueno, yo solo me voy a una de esas películas. Es verdad que, bueno, pues me ha ido sirviendo, no sé si algún año nos servirá, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero es verdad que bueno, yo también me siento muy identificado con lo que vamos hablando, el cuerpo técnico, ¿no? Se lo presento a ellos en una reunión previa para que también ellos se sientan, ¿no? Un poquito parte de esta historia, y la verdad que funciona, y bueno, y la verdad que hace que el equipo, bueno, pues quiera vivir día a día y que vayan a un vídeo sabiendo que a lo mejor van a ver una foto, o no van a ver una foto, van a ver un trozo de la película, o que en la charla previa de vestuario va a haber una frase de esa película que justo hemos visto 2 semanas antes, ¿no? Bueno, creo que es bueno, ¿no? Es bueno, eh, volviendo a lo de atrás, ¿no? Es muy bueno el día a día. Yo creo que el día a día es lo clave, ¿no? Para un equipo de alto rendimiento, porque al final te ves tanto, o sea, entrenas tanto, y el, y el partido es tan corto, ¿no? Entonces, bueno, pues me tengo que ir a esas cosas, ¿no? Para que el día a día sea llevadero y para que al final pues disfruten del proceso, ¿no? Y de la temporada. A mí me gusta mucho escucharte, Alex, porque aprovechando ese hilo conductor muy novedoso que tú les propones a tu cuerpo técnico, a tus deportistas, para que interioricen todo lo que te gustaría trabajar con ellas, que tengan esa referencia a través de ese hilo conductor también de esas películas, ayuda mucho a que sigáis manteniendo, y sobre todo que los deportistas, o que podamos mantener, ¿no? Ese enfoque de lo que queréis transmitirle al cuerpo técnico, y cómo reiteradamente hace enfoque en el proceso, ¿no? Es decir, bueno, el desenlace podremos tener mayor probabilidad o menos, pero cuanto mejor sea ese proceso, mayor probabilidad, ¿no? De Sí, totalmente. Y además, yo antes te lo he dicho, ¿no? Que cada vez creo menos en la motivación, por así decirlo, ¿no? Creo en la motivación y que hay que estar motivado totalmente, pero es verdad que, bueno, que a veces en lo que creo es que tú tienes que estar bien y que tienes que ser estable, y que cuando las cosas vayan bien, simplemente tienes que tener los pies en el suelo, y cuando las cosas vayan mal, simplemente tienes que tener los pies en el suelo. Creo que en el alto rendimiento hay que tener una estabilidad emocional, deportiva, ¿no? Que hay que tener mucho, ¿cómo así decirlo, no? Que el día a día
pero que el día a día en el que la rutina, tu rutina, sea buena. O sea, y no por eso tiene que ser aburrida, ni mucho menos, ¿no? Ser algo rutinario parece muchas veces lo llegamos a una connotación negativa. Y yo creo que en el alto rendimiento y en el deportista, tu rutina tiene que ser positiva, ¿no? Si la rutina es buena, tiene que ser positiva y al revés. Yo creo que los cambios y los picos no son del todo buenos, ¿no? En unas temporadas de 30 jornadas, de 10 meses de competición, yo creo que lo importante es que tu rutina sea muy llevadera, sea buena, y por eso me voy a las películas y me voy a este tipo de cosas en el hilo conductor, en el que muchas veces cuando ven algo, el equipo se le queda diciendo, joder, macho, esto que hemos visto no es bueno. No, bueno, esa parte de la película no es buena. Bueno, pero, oye, cuando ocurra esto, oye, que a lo mejor está ocurriendo, ¿no? O cuando perdamos 3 partidos seguidos, bueno, al final, ¿qué tenemos que ir? El lunes a trabajar, ¿no? Y a entrenar y ya está, ¿no? No ha cambiado nada. Qué bueno, tío. Oye, por mí fuera no terminábamos la entrevista esta, pero fíjate. Yo tampoco, ¿eh? Pero fíjate, fenómeno, pues en estas 2 últimas preguntas a mí me gustaría mucho, porque Sí. no siempre tenemos la oportunidad de un entrenador que ha estado en todas las categorías base, que es entrenador profesional. Pero, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, no solo a nuestros jóvenes deportistas o incluso que les gustarían ser también deportistas profesionales, como nuestras chicas jóvenes, Sí. a entrenadores en etapas de iniciación a la hora de cómo formar a nuestros jóvenes a través del deporte, especialmente en esa consolidación de valores? ¿Qué les diría, Ale? Mira, yo a un entrenador yo lo tendría claro, ¿no? Primero que ejemplarice. Que el día a día, que el jugador va a imitar lo que haga el entrenador. Si el entrenador está nervioso en un partido, el jugador va a estar nervioso. Si el entrenador está sobreexcitado en un entrenamiento, el jugador va a estar sobreexcitado, ¿no? Entonces, que ejemplarice. Eso no quiere decir que tú como entrenador uses eso para formar. Por supuesto que sí. Por supuesto que uno tiene que usar la frustración, tiene que usar el enfado, tiene que usar la alegría. Todo eso, si lo sabe usar, es fundamental para la formación de un jugador, ¿no? Entonces, pero hay que saberlo, ¿no? Entonces, tú tienes que saber controlar cuando quieres utilizar una cosa, cuando quieres utilizar otra, ¿no? Por otro lado, al entrenador, primero, que se forme. Parece una tontería, pero que se forme y que se lo trabaje. Hay que prepararse las cosas. Hay que prepararse las cosas y el día a día hay que preparárselo muy bien. Y da igual estar en una etapa baby basket, en una etapa Benjamín, Alevín, da igual, ¿no? Hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse el día a día y hay que prepararse uno mismo para en el futuro estar preparado. A mí hay una cosa, ¿no? Que yo escuché hace mucho tiempo que era prepararte para estar preparado, ¿no? Que si te llamen, tú estés listo. Tú estés listo, ¿no? No tengas dudas, ¿no? Tú ya estés listo para dar un siguiente paso. Eso para los entrenadores, ¿no? Y luego, al jugador, yo lo primero que le diría es que disfrute. Que disfrute del día a día, que ir lento no es quedarte atrás, ni mucho menos, que las cosas, muchas veces los atajos no llevan a ningún sitio, que el deporte tiene su proceso, tiene su día a día, tiene su trabajo y que al final la paciencia, el ir a entrenar, el estar entrenando y el estar, ¿no? Hay una cosa que muchas veces intento con mis jugadoras, ¿no? Estás y es que tienes que estar, o sea, tienes que estar presente. Ahora mismo en el día a día las cosas son muy rápidas, te puedes distraer muy rápido, ¿no? En todo lo que va ocurriendo a tu alrededor, pero si vas una hora y media a entrenar, tienes que estar, ¿no? Tienes que estar vivo, tienes que estar presente, tienes que tener los ojos, las orejas, ¿no? Los sentidos puestos, ¿no? Para disfrutarlo y sobre todo para adquirir la máxima información posible. Y nada, y sobre todo el no dejarlo. Parece una cosa, pero el abandono en el deporte está muy en el día a día. Yo creo que porque cada vez hay más cosas, ¿no? Alrededor, ¿no? Que te hacen que el disfrute sea más inmediato. Y yo creo que a toda esa familia y todo, yo creo que el deporte hace que el jugador y la persona se forme para su futuro en todos los ámbitos, en un ámbito familiar, en un ámbito profesional. Y yo creo que al final el alto rendimiento llega muy poco. No sé cuál es la estadística, pero el otro día escuché que es más fácil que te toque la lotería, ¿no? A que sea jugador profesional de baloncesto. Bueno, es verdad que las probabilidades son pocas, pero la lotería te toca. A alguien le toca, ¿no? Bueno, que esté, punto. Y si no, el camino va a ser tan importante, o sea, va a ser tan importante y todas las personas con las que viva ese camino va a ser tan motivante y tan bueno, ¿no? Entonces, bueno, al final que esté, ¿no? Que en ningún momento de frustración
exista el abandono, ni mucho menos, ¿no? Al revés, ¿no? Que exista el continuar, que exista la pasión, que exista el seguir. Tanto si llegan como si no llegan, ¿no? Todo lo que el baloncesto o cualquier deporte les pueda aportar en sus vidas, ¿no? En esa Totalmente. Qué bueno, tío. Pues fíjate, Alex, yo sé que han surgido también esta entrevista valores como el tema de la pasión, la resiliencia, el respeto, el Sí, trabajo en equipo, pero fíjate, yo sé que esto es complicado, pero si tuvieras que elegir, por ejemplo, un top 5 de valores, sí. ¿con cuál te quedaría, Alex? A ver, a lo mejor me voy a repetir, ¿no? Pero yo primero me quedo con el respeto, eso lo primero. Creo que del respeto me voy directamente al compromiso, porque lo llevo como de la mano. Porque cuando te comprometes en un deporte o te comprometes, bueno, en mi caso es un deporte colectivo, pero también puede ser un deporte individual porque te estás comprometiendo con un entrenador, te estás comprometiendo, ¿no? Con un club seguramente, ¿no? Pero en mi caso colectivo te estás comprometiendo con un equipo, ¿no? Luego me voy a un tema de, es que como que lo voy escalonando, ¿no? Primero voy al respeto, luego me voy al compromiso, luego me iré al compañerismo. Si tú estás en un deporte de equipo, el compañerismo es fundamental y ahí no hablo tanto de la amistad porque, bueno, ojalá, ¿no? Cuando tú acabes la temporada tengas amigos dentro, pero el compañerismo ya te va a dar, ¿no? El hecho de que tu día a día sea bueno, en el que seas capaz de levantar a un compañero, el alegrarte cuando a alguien le ocurre algo bueno, incluso por encima de tus propias expectativas, de tus propios, ¿no? Que muchas veces es como, hay que competir. Yo, la competición siempre al máximo, ¿no? Y hay que competir por un minuto. Sí, pero si compites desde el compañerismo, se compite de forma diferente, ¿eh? Porque estás ya viviendo otra cosa, ¿no? Estás viviendo también que el éxito de tu compañero lo estás poniendo que también es tuyo, que es gracias a ti, ¿no? Hay una cosa que ahí me voy. El otro día hablaba yo con mi jugadora, y perdón por liarme un poco, ¿no? De que No, me gusta. el baloncesto es muy egoísta. Muy egoísta. Porque cuando, sí, pero si en un momento llegas en el que el egoísmo va a que cuanto más trabajo por el compañero, cuanto más trabajo, cuanto más hago cosas por el otro, al final el éxito va a llegar a ti. Si tú llegas a eso, es decir, voy a ser muy egoísta, por lo tanto lo que tengo que es ponerme, me abro a mis compañeros, me voy a trabajar mucho más por ellos, a que en el día a día mi actitud sea la mejor, en el que en el partido trabaje el doble, ¿no? Defensivamente, ofensivamente, ¿no? Al final, no sé cómo ocurre, que al final el éxito es tuyo, ¿no? Entonces, el abrirte, ¿no? El exponerte mucho, ¿no? Entonces, yo me lleva un poco a eso. Luego, a otro valor que me podía ir al cuarto es el tema de la humildad, pero eso me lo llevo muy a mí, ¿no? Cada vez sé que sé menos, o sea, lo tengo más claro y no me importa decírselo a mis jugadoras, ¿eh? Cuando mis jugadoras me preguntan por algo, digo, mira, ahora mismo no lo sé. Me voy a mi casa, pienso en lo que me estás planteando tácticamente y ya te contestaré, ¿no? O cada vez sé menos y por lo tanto cada vez me quiero formar más. Es verdad que continuamente estoy intentando formarme pues a todos los niveles, ¿no? Tanto en el baloncesto como fuera del baloncesto, porque yo sé que en otros deportes ahora últimamente me da mucho por el remo, ¿no? El leer muchas cosas sobre remo, libros y demás. Creo que me lo puedo llevar a mi deporte y también, bueno, pues a través de los idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? El cómo la comunicación con mis jugadoras pues tiene que ser cada vez mejor, ¿no? Con jugadoras que no son españolas, ¿no? Y luego, entonces, la humildad lo llevaría. Ojalá, ¿no? La humildad también en los jugadores, pero yo me lo llevo a mí mismo y, bueno, pues si al final ejemplarizo, pues, bueno, pues qué bueno, ¿no? Y el último, sí es verdad que me voy al tema de la pasión. Yo creo que las jugadoras, si me ven a mí siendo un apasionado de esto, a alguna engancho. Y con que se enganche una, engancho a otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí voy a... Porque hay una cosa, el otro día estuve pensando y dije, qué bueno sería llegar a casa después de un día de trabajo y no pensar en el trabajo. El otro día lo pensé, ¿eh? Porque al final llevan mucho, ¿no? Es verdad que el deporte tiene eso de que te vas a casa y le sigues dando vueltas y habrá mucho trabajo igual, ¿no? Pero es que no me cambio, ¿no? No me cambio por nadie. Estoy viviendo mis sueños, estoy viviendo lo que a mí más me gusta, lo que me apasionaba desde pequeño, que desde pequeño ya vi que dije, es que esto me gusta mucho. O sea, es que no es que me guste ir a entrenar, no es que me gusta mucho todo lo que hay alrededor del deporte que me gusta, que es el baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a por el quinto, que es la pasión, que es el día a día. Qué bueno, o sea, tendríamos ahí en ese top 5 respeto, compromiso, compañerismo, el tema de la humildad Y la pasión, y la sí. pasión. Qué bueno, Alex. Pues, señor, la verdad es que ha sido un placer compartir este ratito contigo, la verdad, me ha gustado mucho. No, el placer ha sido mío. De verdad que a mí cuando me proponen hacer este tipo de cosas, siempre en mi cabeza aparece el no.
Siempre porque te expones, ¿no? Y te expones a hablar con gente súper profesional, ¿no? Como tú, como los proyectos que estáis haciendo, ¿no? Y la verdad es que siempre el no, pero luego siempre me voy al sí, ¿no? Porque me tengo que exponer. La única forma que tengo de crecer es exponiéndome en este tipo de cosas, ¿no? Para yo ser, bueno, pues intentar ser un 1% mejor, ¿no? Cuando pase el tiempo. Pues te agradezco de corazón que hayas podido transformar ese no por el sí. Y bueno, y aquí tendríamos esta entrevista a Alex Gómez, entrenador profesional de La Salle Melilla, referente, aunque su concepto de humildad no nos lo quiera admitir, pero en nuestra provincia de Almería también, para muchos. Y nos vemos en las próximas entrevistas. Os mando un fuertísimo abrazo, Alex. Muchas gracias, de verdad. Nada, un abrazo fuerte.